Hola, muy buenas a todos. Soy Rafael Jiménez y les doy la bienvenida al podcast de hoy, en el cual hablaremos de un tema de mucha relevancia en la actualidad. Con esto me refiero a la web. Más en específico, el día de hoy hablaremos con respecto a la evolución de la web. Para empezar, definimos a la web como aquella que consiste en un documento electrónico que contiene información cuyo formato se adapta para estar insertado en la World Wide Web, de manera que los usuarios a nivel mundial pueden entrar a la misma por medio del uso de un navegador, visualizándola con un dispositivo móvil como un smartphone o un monitor de computadora. La siguiente cuestión para tratar es: ¿cuáles se consideran que son los beneficios de un podcast educativo? Bueno, empecemos definiendo que un podcast son una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, como por ejemplo entrevistas o una conversación sobre un tema específico. Como se tiene conocimiento, los podcasts han tomado mucha popularidad, actualmente mucho más en los jóvenes, por lo que considero que los podcasts educativos pueden llegar a ser un punto de ayuda para los estudiantes, brindando información y también para poder llegar a muchas personas. Entre los principales puntos de esto también se encuentra: enriquece la experiencia de aprendizaje, potencia la atención y reflexión en las y los alumnos, incrementa la satisfacción en los y las estudiantes, reduce la ansiedad en el proceso formativo, flexibiliza y brinda comodidad de acceso. Bueno, ahora hablemos de ¿cuáles son las características de la web profunda? La web profunda se encuentra debajo de la superficie y representa aproximadamente el 90% de todos los sitios web. Esta sería la parte de un iceberg debajo del agua, mucho más grande que la web superficial. De hecho, esta web oculta es tan grande que es imposible determinar con exactitud cuántas páginas o sitios web están activos en un momento dado. Las principales características de la web profunda es que contiene información que no se desea que sea visible al público más general, y estos son correos electrónicos, transacciones bancarias, redes privadas de empresa y gobierno, comunicación con información personal y privada, etc. Esas no pueden estar a simple vista, lo cual demuestra que no todo en la Deep Web es ilegal. Sin embargo, existe un estrado denominado Dark Web, donde se encuentra contenido ilegal y contiene lo peor que podríamos pensar en la sociedad. Ahora, continuando con las interrogantes, ¿cuáles son las características de la web superficial? La web abierta o la web superficial es la capa superficial visible. Si continuamos visualizando toda la web como un iceberg, la web abierta sería la parte superior que está sobre el agua. Desde un punto de vista estadístico, este conjunto de sitios web y datos constituye menos del 5% del total del Internet. Sus principales características son: es información no contenida en un base de datos. Se trata de información de libre acceso. No requiere el registrarse para poder acceder a la información. En su mayoría está formada por páginas web estadísticas, es decir, páginas o archivos con una URL fija y accesibles desde otro enlace. Continuando con estos temas, la siguiente pregunta a tratar es: ¿cuáles son las características de la web 2.0? La web 2.0 nace como un conjunto de tecnologías de Internet que facilitan más que nunca el trabajo colaborativo y abierto. Gracias a ellas, los usuarios pueden interactuar proactivamente para mejorar o transformar situaciones que les afectan. Sus principales características es que se trata de un tipo de web abierta y participativa, en donde se pasa de ser simples lectores a creadores de la misma y poder compartir la información que queremos con el mundo de forma directa. Sus características principales es la interactividad en todas sus variantes, tanto bidireccional como multidireccional. Es una web hecha para los usuarios, es simple y pensada para que cualquier ciudadano pueda ser capaz de manejarla. Otra de sus características es que la web 2.0, la red nos facilita directamente las herramientas para compartir información sin necesidad de instalarla, por lo que podemos acceder a ellas desde cualquier dispositivo fijo o móvil y desde cualquier ubicación.
También debemos hablar de cuáles son las características de la Web 3.0. La Web 3.0 tiene como un principal objetivo democratizar el entorno digital. Para ello, ejecuta un filtrado automático de los datos. De este modo, las máquinas comprenden eficazmente el significado natural de la información. Gracias a esta información efectuada por los software, los usuarios y los equipos tecnológicos se pueden comunicar de una manera rápida, precisa y eficiente. La Web 3.0 está vinculada a la inteligencia artificial. La mayoría de los sitios web desarrollados con esta tecnología tienen la capacidad de conectarse entre sí, teniendo en cuenta los intereses y objetivos del usuario. Además, los expertos aspiran a crear un espacio personalizado para cada usuario. De esta forma, Internet se llenará de experiencias de navegación únicas. Sus principales características son la inteligencia. La Web 3.0 pretende crear un modelo de clasificación de las páginas mediante un sistema de etiquetado. De esta forma, los buscadores podrán encontrar y entender la información. Facilidad. Ahora se busca estandarizar las páginas con el fin de homogeneizar las funciones y facilitar la navegación tridimensional. Estas tecnologías pretenden incorporar al día a día de los usuarios los espacios tridimensionales. Abierta. El software libre, los estándares y las licencias Creative Commons son habituales en el entorno digital para seguir impulsando la libre distribución de información. Debemos hablar de igual modo de cuáles son las características de la Web 4.0. La Web 4.0 propone un nuevo modelo de interacción con el usuario más completo y personalizado, no limitándose simplemente a mostrar información, sino comportándose como un espejo mágico que dé soluciones concretas a las necesidades del usuario. Actualmente, las formas que tiene el usuario de interactuar con la web son muy limitadas. Las principales características son la comprensión del lenguaje natural y tecnologías speech-to-text, de voz a texto y viceversa. Nuevos sistemas de comunicación máquina a máquina, uso de información de contextos, por ejemplo, ubicaciones que aporta el GPS, ritmo cardíaco que tu smartwatch registra, etc. Y un nuevo modelo de interacción con el usuario. Para terminar con las preguntas, tenemos ¿qué aplicaciones web son útiles para tu aprendizaje y por qué? En lo personal, las aplicaciones web más útiles para mi aprendizaje son buscadores académicos. Por ejemplo, podría ser Google Académico, ahí puedo encontrar varios artículos, además de aplicaciones para hacer gráficas tales como Excel, Kaleidagraph y Minitab, con el cual puedo hacer tablas y gráficas para expresar resultados de experimentos. Y por último, programas para la edición de texto como Word, PowerPoint y Canva, que son de mucha ayuda. Word, por ejemplo, se puede crear documentos de texto, lo cual me ayuda con la redacción de investigaciones. En Canva y PowerPoint se pueden crear presentaciones y monografías para facilitar el entendimiento de ciertos temas. Se puede concluir, analizando toda esta información sobre los tipos de web, me parece que la web evoluciona con nosotros para poder facilitarnos un poco más la vida. Y al parecer últimamente se está apostando más por la tecnología artificial para lograr una mejor comprensión entre la tecnología y las personas. Además, la web me parece de mucha ayuda en el ámbito educativo, aunque se haga un mal uso de ella. Y un problema que podría surgir con el uso de la inteligencia artificial es poder usar también en la web profunda de mala forma, pero como todo se puede usar para bien y para mal.